buenas tardes. Soy la maestra Rebeca Castro Olmos, estudiante de la Universidad IEXPRO del doctorado en educación. Esta tarde me es grato poder saludar a la doctora Jordana Amaranta Vázquez Espinosa, asesora de la materia Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo. De igual manera comparto con usted el tema Educación Popular, Cultura e Identidad desde la perspectiva de Paulo Freire. Para iniciar quiero hablar un poco del escenario actual de la pedagogía crítica, y se dice que la pedagogía crítica se inserta en las corrientes pedagógicas y significa un punto de partida para problematizar y convertir la educación en una herramienta al servicio del cambio y la transformación de las sociedades latinoamericanas. Las problemáticas actuales en materia educativa nos llevan a reflexionar acerca del déficit de las políticas educacionales en la región y sobre todo su impacto en la función y efectividad de la educación como un derecho pleno del hombre. Hoy en día definitivamente las nuevas políticas y las agendas educacionales que hoy emergen demandan un programa educativo que parta de una educación abierta, responsable, pero sobre todo crítica. Para la pedagogía actual resulta necesario además incentivar aprendizajes creativos que sean transformadores e innovadores, ya que estos son clave en la formación integral de las demandas profesionales que exige la vida contemporánea y que sobre todo completamente informatizada, globalizada y capitalizada. Por otra parte, es importante resaltar que la pedagogía no debe descuidar en ningún momento en los tres niveles de educación: preescolar, primaria, secundaria, la implementación de valores morales, éticos, políticos y espirituales que son los que van a asegurar el compromiso de las nuevas generaciones con las transformaciones más justas y equitativas. El alcance mayor de los principios básicos que constituyen la propuesta de educación popular de Paulo Freire es la concientización y la pedagogía del oprimido. Esta nueva pedagogía crítica, renovada y humanista va a constituir un instrumento para el cambio social latinoamericano. La pedagogía propuesta por Paulo Freire se sitúa como pionera para América Latina al heredarnos el cambio de la educación popular y nos da una posibilidad muy acertada para construir y reconstruir la teoría pedagógica en la medida en que se relaciona con la práctica y los saberes populares. Esta concepción que se tiene de educación vino a reajustar otros modelos que ya existían, precisamente al asumir la educación como un proceso sistemático de participación, formación e instrumentación de prácticas populares, culturales y sociales. Por otra parte, uno de los elementos muy importantes dentro de la comunidad educativa, por decirlo así, es la escuela. Esta se erige como un espacio cultural e institucional de las sociedades para producir su ideología y ejercer el poder. Brody y Passeron sostuvieron que la escuela se constituía, y es algo muy importante, en un instrumento más acabado del capitalismo para reproducir las relaciones de producción y la ideología de un sistema. Su obra se redimensiona una nueva concepción de la realidad social, por medio de la cual se hace posible interpretar la sociedad y la historia de la luz de nuevos cambios sociales, culturales, económicos y políticos de la región. Hablando de educación popular desde la perspectiva freireana, aquí comparto un análisis acerca del concepto de educación trabajado por Paulo Freire, y él decía que es necesario partir del reconocimiento de la importancia, de la pertinencia y vigencia de su concepción de educación popular como práctica educacional y como una teoría pedagógica para los tiempos presentes, válida en el contexto latinoamericano y extendida incluso en el mundo entero, ya que esta es una pedagogía para la transición social y por tanto define su actividad educativa como una acción cultural cuyo objetivo central puede resumirse en el término de concientización. Al asumir la educación como un proceso sistemático de participación y formación e instrumentación de prácticas populares, culturales y sociales.
Partiendo de ahí, la particularidad y relevancia de este enfoque nacido en el contexto conservador, en el que por una parte se movieron las estructuras de poder estableciendo, volviéndose más democráticos y participativos en el proceso educativo. Por otra parte, emerge mediante una propuesta crítica de denuncia a la problemática social fundamental. Ello se da precisamente mediante la concientización de la participación popular, que constituye el principal efecto de alcance y la ruptura de las concepciones de educación crítica latinoamericana. Hablando de conciencia de participación popular, podemos decir que significa una propuesta educacional de apertura, de redefinición de los actores sociales y sus funciones, de romper con sus formas tradicionales de educación, pero ir más allá de romper con las estructuras y las instituciones que ya se tienen establecidas. Hugo Russo, al sistematizar la pedagogía liberadora de Freire, toma en cuenta las siguientes variables. Por un lado, la participación activa de la pareja educador-educando, el diálogo como forma estratégica para alcanzar este aprendizaje, y por último, la necesidad de interpretar el mundo vivido como primer compromiso para tornar un mundo en historia. Abordando un poco de cultura e identidad desde la praxis pedagógica freiriana, la educación popular debe ser entendida como un proceso sistemático de participación y formación mediante la instrumentación de prácticas populares y culturales tanto en los ámbitos públicos como privados. Y es indispensable que exista la coherencia entre las políticas culturales y políticas educacionales que aseguren la perdurabilidad de un enfoque integrado en el que la educación y la cultura se articulen en pos de prácticas comunes, rescatando al sujeto con sus aprendizajes y ya conocimientos establecidos. En este camino, las herramientas conceptuales y metodológicas de Freire aportan una alternativa hacia la comprensión de la formación de las identidades de diversos grupos sociales, los ámbitos con los que necesariamente se relacionan y conforman. Los sentidos de pertenencia y de referencia que tengan cada uno de los individuos o los grupos sociales en sus distintas interacciones van a resultar fundamentales en la configuración de la identidad y por tanto en el proceso de aprendizaje cultural y social compartido. La perspectiva de educación popular actual deberá potenciar y aceptar la diferencia en la medida en que los educandos, al participar en espacios sociales comunes de socialización e interacción en el proceso de aprendizaje, también compartan configuraciones y representaciones identitarias semejantes, más estables, aunque siempre sujetas a nuevas transformaciones o a nuevos cambios. El proceso educativo no solo debe considerar un espacio de aprendizaje cognitivo, sino que debe de propiciar una experiencia cultural, política, la ideología, estética y ética, entre muchas otras cuestiones en la que los sujetos, los alumnos puedan percibir, problematizar, resignificar y transformar críticamente su realidad social, desde la articulación de los saberes con las prácticas y las vivencias que ya se tienen culturales, desde la cotidianidad y los diferentes ámbitos de la socialización en los que el educando y el educador participan. Se aportará un aprendizaje diverso con todo ello y comprometido con las problemáticas y las realidades de sus espacios sociales. Por último, les comparto las referencias consultadas de esta presentación. Espero les puedan servir y muchísimas gracias por la atención prestada.